¿Ya me alcanzan a escuchar, hermanos? Muy bien, buenas noches a todos. Dios los bendiga. Un gusto poder verles. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Cada uno desde nuestros hogares, ¿verdad? Matamoros, San Luis, Cozumel, Tampico, familia, hermanos. Gracias a Dios por esa dicha de poder meditar en su palabra. La semana pasada, hermanos, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de iniciar una pequeña y muy breve introducción de la carta que escribe el apóstol Pablo para los hermanos allá en Filipos. Una carta, hermanos, de un gran contenido espiritual que espero que sea de bendición, que sea de beneficio a nosotros. Y pues hoy vamos a estar viendo, hermanos, el inicio de esta carta. Vamos a estudiar esta hermosa carta de Pablo a los filipenses. Vamos a iniciar, hermanos, del capítulo 1, del verso 1 en adelante. Y pues la dinámica, hermanos, va a ser la misma que hemos estado llevando en los estudios anteriores. Ya, gracias a Dios, nos ha permitido estudiar Hechos, Romanos, Colosenses, Santiago, una parte de Efesios que lo tenemos ahí en stand-by todavía. Lo vamos a retomar Dios mediante más adelante. Y ahorita, hermanos, pues Filipenses, gracias a Dios por ello. Y pues bueno, ahí les pido de sus oraciones por un servidor para que pueda darme a entender el mensaje y compartirlo de la manera correcta con ustedes al momento de estar dando la clase. La dinámica pues es la misma, verso por verso. Algunas palabras, damos el significado, estaremos viendo algunos mapas si es necesario, estudiando los personajes, y pues ya una vez que nos empapemos un poquito más de todo esto, vamos a ver cómo fluyen las cosas, hermanos, no solo en el estudio, sino también la aplicación a nuestra vida cristiana. Así que pues deseo de corazón que sea de bendición a todos ustedes también. Vamos a iniciar, hermanos, con el verso número 1 del capítulo número 1 de Filipenses. De entrada, hermanos, pues encontramos aquí el nombre de Pablo y Timoteo. Esto quiere decir, hermanos, que Pablo es el escritor inspirado por Dios para recibir ese mensaje de parte del Espíritu Santo. Y en ese momento, en ese preciso momento, pues Pablo está acompañado de Timoteo. Dice este verso, son siervos de Jesucristo. Y pues esta carta va dirigida a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y este verso es bien interesante, aunque es el verso de entrada, el verso de presentación, el verso con el que inicia. Estamos hablando ya, hermanos, de una gran iglesia, de Cristo, bien estructurada. Dice Pablo, con los obispos y diáconos. Entonces vamos a ir separando, hermanos, seccionando este primer versículo. Y pues primero se presenta Pablo y Timoteo como siervos de Jesucristo. La palabra que se está utilizando para siervos es la palabra griega doulos, que la hemos estudiado en ocasiones anteriores. Ya en este momento debemos estar familiarizados con ese significado. Son esclavos literalmente, como significa esta palabra siervos de Jesucristo. En ese momento, hermanos, ellos se encuentran en la condición de ser esclavos de Cristo. Y no es, hermanos, la condición de cadenas bajo la que se encontraba Pablo. Es la condición espiritual en la que nos encontramos nosotros. Porque ahora, hermanos, ¿a quién servimos? A Cristo. Somos siervos de Cristo. Estamos para servir a Cristo. Entonces, hermanos, lo que Cristo manda no se refuta, no se cuestiona. Lo que Cristo manda, se acata. Lo que Cristo manda, se obedece. Y le decimos, sí, Señor.
lo que Pablo escuchara del Señor Jesucristo, sí. A donde Pablo lo mandaran, sí. Y Timoteo entendió ese mensaje. Cuando Pablo menciona, Pablo y Timoteo, doulos de Jesucristo, ellos entienden que son siervos, que son esclavos, que están al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí vemos algo pues bien interesante. Pablo no utiliza su presentación como lo llega a utilizar en otras cartas, presentándose como apóstol. Sabemos que Pablo es apóstol. Así lo escribió para los romanos, así lo escribió para los corintios, así lo escribió para otras congregaciones. Pero para los hermanos de Filipos no se presenta como apóstol. Aquí, hermanos, Pablo tiene un gran cariño por los hermanos. Los hermanos tienen un gran cariño por Pablo. No hace falta títulos, porque saben quién es Pablo. En otros lugares, Pablo necesitaba llegar con sus cartas credenciales diciendo, yo soy apóstol de Jesucristo, yo soy un enviado de Cristo. Y necesitaba Pablo reafirmar la autoridad que tiene, no por ser Pablo, sino por ser un enviado de Jesús. Entonces, hermanos, aquí pues es una carta que nos va a ayudar mucho a entender la familiaridad que Pablo tenía con los hermanos en Filipos y que no es necesario que Pablo sea duro con ellos, porque ellos aman a Cristo, porque ellos aman a Pablo y porque ellos están sujetando a todos, tanto Pablo y Timoteo y los hermanos en Filipos, se están sujetando a la voluntad de Cristo. Entonces aquí sabemos que no hay títulos, no hay rangos, aunque habla de obispos y diáconos, cada uno está haciendo la labor que le corresponde. Entonces, hermanos, es hermoso cuando Pablo llega con esa confianza y se presenta con ellos. Hermanos, aquí llega Pablo y Timoteo, una carta de Pablo y de Timoteo, y no es, ahora qué van a decir esos hermanos, ahora qué nos va a decir el apóstol Pablo, ¿por qué nos va a regañar ahora? No, ellos reciben una carta con gozo, ellos están deseosos de que Pablo les escriba, y lo reciben, hermanos, de la misma palabra y con la confianza. Me está escribiendo Pablo, vamos a ver qué dice, desenrollan la carta. Entonces, hermanos, con esa confianza llega Pablo con los hermanos de Filipos, así les llega la carta para ellos. En este caso, hermanos, Timoteo lo está mencionando Pablo como un colaborador en otras 5 cartas. No es solamente aquí en Filipos. Encontramos, hermanos, que Pablo se encuentra también mencionando a Timoteo en otras cartas. Entonces, Timoteo no es un colaborador ocasional de Pablo, no es un ocasional de momento, un siervo que colabora con Pablo ocasionalmente, sino que Timoteo, hermanos, dentro de su servicio para la obra de Cristo, está a apoyar el ministerio del apóstol Pablo. No hay riña, no hay discusión entre ellos, sino hay apoyo. Y Pablo no le tiembla la mano para decir, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Estamos juntos en esto con ustedes, hermanos. Así que, hermanos, pues lo que menciona la escritura, aquí mismo en Filipos, que pronto irá a visitarlos en nombre de Pablo. Entonces, hermanos, pues Pablo les dice, recíbanle, y recíbanle como si fuera yo. Entonces la iglesia, hermanos, está familiarizada con Timoteo. Y es una carta también para decirles, va a llegar pronto con ustedes, va a ir a visitarlos. Yo no puedo ir porque estoy preso, pero va Timoteo, recíbanlo. Entonces, hermanos, fíjense toda la información que nos da esta primer frase que encontramos, Pablo y Timoteo, 2 nombres, pero hermanos, tenemos mucho que hablar del personaje, del perfil biográfico de cada uno. No estoy abundando tanto porque, bueno, sabemos que las cartas paulinas, pues,
siempre hablamos del perfil biográfico de Pablo. Pues bueno, sabemos que es un hermano convertido a Cristo, como lo menciona Hechos 9. Tuvo el privilegio de que se le apareciera el Señor Jesús en aquel camino a Damasco. Le predica a Ananías, inmediatamente recobra la vista, se bautiza, se arrepiente de sus pecados, inicia la labor como cristiano, se va al desierto de Arabia 3 años, recibe mandamientos de parte del Señor Jesucristo, inicia su vida como predicador y misionero, apóstol, maestro de gentiles. ¿Qué más podemos decir, hermanos? Instruido a los pies de Gamaliel, en el judaísmo aventajaba a muchos de sus compañeros, ciudadano romano, hablaba más de 8 idiomas. Pues bueno, toda esa información ya la sabemos. De Timoteo, ¿qué podemos decir? Verdadero hijo en la fe, dice Pablo. Y no se refiere a un hijo carnalmente hablando, se refiere a él como su hijo espiritual, de padre griego, de madre judía, creado por su mamá y su abuela, ambas cristianas, de origen judío, un joven temeroso de Dios, muy amado por Pablo, que recibe 2 cartas personales del apóstol Pablo con instrucciones de cómo llevar su ministerio, de la labor tan grande, titánica y colosal que tiene que hacer Timoteo de establecer ancianos, de reprender, de ser ejemplo, de que debe ponerse como ejemplo para muchos creyentes, aún siendo joven. Entonces, hermanos, pues bueno, podemos mencionar tantas cosas de ellos y no lo estoy haciendo no porque no sea importante, sino porque son personajes que conocemos en gran manera. Son personajes de los cuales hablamos continuamente y que si echamos una pasadita por ahí las cartas de Timoteo, la primera y la segunda, vamos a descubrir un gran amor de Pablo para él. Y si echamos una mirada por las cartas que escribe Pablo, pues vamos a descubrir, hermanos, el sentir de Pablo. Entonces, todo esto, hermanos, no se menciona no por no abundar, sino porque es información que tenemos y porque tan solo en estas 3 primeras palabras, Pablo y Timoteo, tuviéramos, hermanos, mucha información para hablar. Pero dice, hermanos, que esta carta va dirigida a, a los santos, la van a recibir los santos, la van a recibir los cristianos, la van a recibir los convertidos que se encuentran en la ciudad de Filipo. En la clase anterior, que fue la introducción, hablamos un poquito, hermanos, acerca de dónde estaba situada la ciudad de Filipos. Aquí me adelanté tantito. Dice, estaba situada sobre la famosa vía Ignacia, a unos 14 kilómetros de la costa del mar Egeo. Anteriormente de tener el nombre de Filipos, su nombre había sido Ciudad de las Fuentes. Tiempo después llega el rey Filipo, o rey Felipe, también conocido, era el padre de Alejandro el Grande o Alejandro el Magno, como lo conocemos en la historia. Hizo tantas mejoras a la ciudad, hermanos, que en el honor de él fue que recibe el nombre de Filipos. Fíjense, hermanos, todas estas mejoras que vino a hacer no las hizo nada más porque sí. Y eso es bien importante que lo vayamos comprendiendo, porque tiempo después, hermanos, el emperador Augusto César distinguió a la ciudad de Filipos con el privilegio de ser una colonia de Roma, la cual, hermanos, pues llevaba muchos privilegios, entre ellos estaba el eximido de pagar tributos, le daba una mayor organización muy parecida a la de Roma, y pues los habitantes gozaban de grandes beneficios al convertirse en ciudadanos romanos y pues todos los privilegios que eso llevaba. Vamos a estar hablando acerca de los privilegios de ser romano dentro de lo que era el imperio, y Pablo nos va a enseñar mucho. Precisamente cuando es encarcelado allá en Filipos, Pablo les da una gran lección a aquellos que lo aprendieron. Entonces, hermanos, pues aquí les mostraba el mapa la semana pasada, lo vuelvo a mostrar en esta clase para que nos estemos familiarizando. Fíjense, desde acá está Jerusalén, lo estoy marcando en el cursor, no sé si lo alcanzan a ver. Aquí está Jerusalén, aquí encontramos la isla de Chipre,
Por acá está Tarso, la ciudad donde era Pablo. Y dentro de los viajes que Pablo hacía, pues recorría estas partes del mar Mediterráneo, llegando por acá a Rodas, aquí estaba Mileto, esta es la parte donde se encontraban las iglesias de Asia Menor, Frigia, Éfeso, la Odisea, Panfilia, Pérgamo, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía. Pues toda esta parte Pablo la recorrió, hermanos, muchas veces. Y hermanos, llegando acá a esta parte donde encontramos Corinto, subimos un poco más arriba, está Misia, Troas, y en esta parte, hermanos, encontramos aquí donde estoy marcando la parte del cursor, se encuentra Macedonia. Y para llegar a la parte esta que ya es Europa, el primer lugar, el primer contacto es entrar por la ciudad de las fuentes o entrar por Filipos, como le vamos a estar llamando. Ahí se encontraban los filipenses y era una colonia de Roma. Los habitantes que se encontraban ahí, hermanos, eran personas prominentes, tenían muchas ventajas al ser ciudadanos romanos y Pablo se sentía familiarizado también al ser ciudadano romano. Entonces, hermanos, aquí pues hablamos un poquito de lo que es la ciudad de Filipos, pero también, hermanos, algo bien importante, habla la enseñanza acerca de la santidad, porque dice Pablo a todos los santos. La santidad, hermanos, es un tema bien importante dentro de la palabra de Dios, dentro de la Biblia, no solo en el Antiguo Testamento, no solamente enseñado por Cristo, sino que toda esta santidad, hermanos, viene desde el Antiguo Testamento, en la cual insiste, por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 6, en el verso 3, diciendo, santo, santo, santo. Y hermanos, pues tenemos un himno y lo entonamos hermosamente y dice, santo, santo, santo. Y el hecho, hermanos, es de que todo esto, el pueblo, no solamente porque Dios es santo, nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, estamos llamados a ser santos. Fíjense, hermanos, por esos pasajes no los vamos a leer, se los pongo como para que ustedes tomen notas si gustan. Levíticos 11:44, 19:2, 26. Hablan de la santidad, hermanos, que debería tener el pueblo de Israel. Y no era solamente por el hecho de una sola acción, sino un estilo de vida que el cristianismo, hermanos, pues también demanda en cuanto a nosotros, el ser santos, el significado de la palabra santos, hermanos, pues en cuanto a que somos purificados de nuestros pecados por las aguas del bautismo, estamos llamados a un cambio de vida, apartados del pecado y dedicados a Cristo para sus mandamientos. La palabra santo viene del griego agios, significa apartado. ¿En qué sentido somos apartados? Cuando somos bautizados, somos apartados por Cristo para la santidad, para no pecar más. Nosotros no estamos para tener una práctica constante de pecado. Vamos a pecar porque somos seres humanos, porque estamos habitando un cuerpo humano, tenemos emociones, pensamientos, sensaciones carnales con las cuales batallamos y luchamos. Pero no es que sea un estilo de vida el pecado en nosotros, sino que estamos luchando constantemente por mantener la santidad, la obediencia a los mandamientos, la obediencia a la palabra de Dios, sujetarnos a su voluntad. No es fácil, por eso Pablo y Timoteo se presentaron como esclavos de Jesucristo. Cristo manda, nosotros obedecemos, porque sí hemos sido apartados para el servicio de Cristo. Entonces, fíjense, hermanos, parece muy sencillo, ¿verdad? Este versículo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pues hasta ahí, hermanos, es bastante información, pero dice Pablo, espérense tantito, con los obispos y diáconos. Estamos hablando, hermanos, de que la iglesia de Cristo en Filipos estaba bien organizada, bien establecida, tenía gobierno, tenía obispos y tenía diáconos.
Los obispos, hermanos, y ancianos eran nombres usados muchas veces en el Nuevo Testamento para referirse a las mismas personas. Lo encontramos en Hechos 20, 17, 28, Tito del 1, 5 al 7. Lo encontramos también, hermanos, allá en Timoteo, en la primera carta, en la segunda carta. Lo encontramos bueno, Tito ya está mencionado aquí. El papel, hermanos, el rol, la actividad principal de un anciano indicaba un lugar particular dentro de la comunidad como un supervisor y con responsabilidades de cuidar a los demás. No se habla tan frecuentemente de los diáconos, pero Pablo le escribió a Timoteo acerca de los diáconos en el capítulo 3, verso 8, 12 y 13 de la primera carta. Y pues el griego nos indica, hermanos, que el diácono, la palabra diácono viene del griego diaconía, que significa para referirse a un ministro. No nos equivoquemos, la palabra ministro tiene como sinónimo la palabra sirviente. Eran unos sirvientes dentro de la iglesia. Y aquí nos deja el ejemplo, hermanos, de las palabras que usó el Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, hermanos, si Cristo nos deja el ejemplo a nosotros de ser un servidor, nosotros dentro de la iglesia debemos de ser servidores. Para llegar a esta organización, hermanos, de obispos, de diáconos, tenemos que adentrarnos mucho. Y por eso les dije, no vamos a avanzar tanto como yo quisiera. Pero es necesario, hermanos, hablar de estos temas, porque si no hablamos de ellos, hermanos, las iglesias no van a saber, no vamos a entender que necesitamos esa organización. ¿Y cómo vamos a entender, hermanos, cómo se van a preparar, hermanos, para ese oficio dentro de la iglesia si no hay quien enseñe? Vamos a estar hablando, hermanos, acerca de los obispos, vamos a estar hablando acerca de los diáconos, los requisitos que hay, lo que no que sean requisitos por parte de la congregación para llegar a ser un diácono, un obispo. Son los requisitos que pone Cristo. Y si en algo estaba familiarizado Pablo, si en algo estaba familiarizado los apóstoles, los evangelistas, eran en establecer ancianos y diáconos, un gobierno dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, que dentro de la iglesia esté el gobierno. Cristo como cabeza y el gobierno. No solamente que supervisen, que alimenten espiritualmente, que cuiden del rebaño. Se necesita, hermano, y se necesita mucho. Más en estos tiempos que no estamos presenciales todas las congregaciones, necesitamos esa supervisión. Un evangelista, un predicador, un ministro no puede hacer esa labor solo. Se necesitan, hermanos, a los ancianos y se necesitan a los servidores. Porque muchas veces estamos acostumbrados a que lo haga el predicador, que lo haga el hermano. Él es el encargado. Y muchos hermanos acuden al predicador como si fuera un juez o un mediador para solucionar las cosas. Sí, está muy bien. Y muchas veces está capacitado con el conocimiento necesario para poder dar el consejo de parte de Dios. Pero es por eso que se necesitan los ancianos y los diáconos dentro de las congregaciones. Aquí, hermanos, no estamos hablando de que el inicio de la iglesia no fueron de una familia, dos familias. Iniciaron con 3,000 y después como 5,000 y después una gran multitud. Y el número de los cristianos crecía y se multiplicaba grandemente. Tal llegó a ser, hermanos, el crecimiento de la iglesia en el primer siglo, que tenemos el ejemplo en Hechos 7.
de que los apóstoles estaban descuidando el ministerio de la palabra, de la predicación, del evangelismo, por dedicarse a las mesas. Que no podemos nosotros seguir, no es perder el tiempo, sino que cada uno de acuerdo a lo que fue llamado, cada uno de acuerdo a su don. Y se necesita la colaboración, la participación de los hermanos preparados para ser obispos, ancianos o presbíteros, que significan las palabras alternas lo mismo, y los diáconos, los servidores dentro de la iglesia. Se necesitan. Y la función del evangelista, la función del ministro son importantes, sí, pero necesitamos llegar a formar congregaciones con obispos y diáconos. Entonces, fíjense, hermanos, pareciera muy fácil, muy sencillo leer este versículo 1, ¿verdad? Pero Pablo ya nos está hablando mucho acerca de la personalidad de la iglesia de Filipos, con la cual Pablo se sentía muy a gusto de escribirles. Dice Pablo en el verso 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, podemos leer infinidad de versículos. Romanos 1:7, las palabras que dice Pablo para los hermanos: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Primera de Corintios, ¿cómo inicia Pablo en el verso 3? Gracia y paz a vosotros. A los hermanos de Galacia, en el verso 3, gracia y paz sean a vosotros. Así que, hermanos, usualmente gracia y paz es gracia es el saludo que se practicaba entre los gentiles, mientras el saludo de paz se practicaba entre los judíos. Esto puede implicar, hermanos, eso y lo menciono así, que se encontraba una comunidad tanto de judíos como gentiles, con un nivel socioeconómico alto, al vivir en una ciudad que era una colonia de Roma, con privilegios, pero dice Pablo, gracia y paz sean para ustedes. Yo deseo, dice Pablo, que ustedes, mis amados hermanos de Filipos, tengan gracia, tengan el don no merecido de parte de Dios, el regalo que Dios les hace, que es Jesucristo, y tengan paz. Recuerden, hermanos, la paz no es la paz como el mundo la ofrece. El Señor Jesucristo vino a decirnos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no es una paz como la que el mundo ofrece. Entonces, hermanos, era un saludo común, pero no por ser común dejaba de ser importante. No por ser común dejaba de ser profundo en el sentir de que Pablo está deseando ese bienestar para los hermanos de Filipo. Y es el sentimiento, hermanos, del cristiano hacia los demás. Deseamos gracia y paz para nuestros hermanos. Pablo no está con ellos. No son los hermanos que Pablo tiene alrededor. Son los hermanos que se encuentran lejos, que Pablo les está escribiendo una carta y se las está enviando. Y Pablo les dice, ese es mi sentir por ustedes. Deseo que tengan gracia y que tengan paz. Fíjense qué gracia y qué paz de Dios nuestro Padre. Que tengan gracia y paz también de parte del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Pablo no siente cualquier cosa por los hermanos de Filipo. Era el sentir que Pablo tenía por todos los hermanos, los de Galacia, los de Corintio, los romanos y también los que están en Filipo. Pero dice Pablo, hermanos, respecto a esto, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El verso 3. Siempre que se acordaba de los filipenses, hermanos, subía el agradecimiento del corazón de Pablo. No solamente eran cristianos, no solamente eran hijos en la fe, sino que en muchas maneras habían demostrado ser una iglesia ejemplar, una iglesia modelo. Si yo les preguntara a ustedes, hermanos, en ese momento, los hermanos que nos conocen, Anita, Refugio, que estuvieron con nosotros, ¿qué se acuerdan de los hermanos de Cozumel? Si le preguntara a la hermana Elenita, ¿qué se acuerda de los hermanos de Cozumel?
Si yo les dijera que me acuerdo de los hermanos de Tampico, que me acuerdo de los hermanos de Monterrey, de los de Chiapas, de los de Playa, de los de Tabasco, de todos lados, hermanos, donde uno va. Oramos por nuestros hermanos, damos gracias a Dios que los conocemos, que en algún momento se han cruzado en nuestra vida, nosotros en la de ellos, pero si hay algo que nos une es el amor de Cristo. Pablo, hermanos, podía recordar la generosidad de Lidia. Después de que les predica ya en aquella hora de la oración cerca del río, Lidia hospedó a Pablo. Y era una mujer prominente de Filipos, vendedora de púrpura. No era cualquier negocio. Y la atención que le dio a Pablo. Podía recordar, hermanos, el arrepentimiento genuino del carcelero y de su familia. ¿Se acuerdan que la conversión del carcelero era un hombre íntegro? Porque cuando se dio cuenta, hermanos, de lo que había pasado, él quería clavarse la espada en el pecho por la integridad que tenía de que había fallado en su servicio. Y con esa integridad, cuando entiende el mensaje, se convierte a Cristo. Dice Pablo, se convirtió, ahora es mi hermano. Y sí había agredido a Pablo, sí lo había lastimado, pero como fruto de su arrepentimiento, le cura las heridas. Como fruto de su arrepentimiento, lo lleva a su casa. Como fruto de su arrepentimiento, su familia se convierte al escuchar el mensaje. Piensen ustedes, hermanos, en lo que Pablo recordaba al acordarse de los hermanos de Filipo. Fíjense, hermanos, lo que dice este versículo es bien importante. Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Hermanos, si algo tenía que acordarse Pablo de los hermanos filipenses, era que habían sido generosos con él. Es que tenía muchos motivos para recordar a los hermanos de Filipos. Y dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre que pienso en ustedes, elevo mi oración a Dios para dar gracias por ustedes. Desde el primer día hasta hoy, dice Pablo. Entonces, hermanos, podemos ver, hermanos, que Pablo no se queda solamente con ese sentir de desearles gracia y paz. No solamente que Pablo estaba familiarizado con ellos, sino que Pablo oraba también por ellos. Y hermanos, aquí en este verso 4 dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pero hermanos, vamos a irnos despacito con lo que Pablo enseña a los hermanos de Filipo. Esta noche vamos a dejar el estudio aquí. Espero que podamos nosotros, hermanos, digerir esa información. Es información básica, es información sencilla, pero es mucha información. Y no quiero que nos saturemos en correr, hermanos, con los versículos, en avanzar de más. Quiero que podamos disfrutar el estudio, que se nos quede lo más que sea posible. Yo les invito a que tomen nota, que tengan a la mano su Biblia, su pluma, su cuaderno de notas, si es que las están llevando. Y pues, hermanos, que podamos aprovechar al máximo. De aquí en adelante, hermanos, si Dios permite, la próxima semana estaremos viendo del verso 4 en adelante. Pablo nos da un gran ejemplo, una gran lección en cuanto a la oración por los hermanos de Filipo.
y pues vamos a estar viendo y hablando acerca de ese tema, hermanos. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Vamos a dejar unos minutos para comentarios, preguntas, dudas, si es que las hay, acerca de los primeros 3 versículos de esta carta que escribe Pablo para los hermanos de Filipos. Cortamos la grabación, hermanos. Gracias por su tiempo. Dios los bendiga. Si Dios permite, nos estamos viendo la próxima semana.